Buenas tardes, noches a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con todos nosotros para celebrar, para participar de esta gran fiesta del Remo a las Traineras. Es una fiesta que hay que decir que este año viene, digamos, con doble celebración, porque la hace fiesta de cumpleaños, cumple 15 años y además lo quiere celebrar por todo lo alto, con muchísimas e importantes novedades para la Escuela de Liga y de Amigos. Aquí, sin más dilación, soltamos las tachas, como decía antes el vídeo, pidiendo un fuerte aplauso al público porque arranca esta gala de la Euskolabel Liga Villarreal de Estoril. Remo a la trainera más rápida. Remo al mérito deportivo. Remo a la mejor cantera. Remo al mejor entrenador. Remo a la mejor organización de regata. Patroi onenaria berna. Remo a la mejor afición. Y el remo honorifico. Eta arren hauek zaituz, bi garaikon handiak ere hortxe dituzue, CaixaBank, Oroa eta Euskotrain garaikona. Y vamos a ir ya realmente con remos. Bienvenidos al Remo a la trainera más rápida de la temporada 2017 y para entregar este premio voy a pedir que suba al escenario la diputada foral de la Euskal y Cultura en Vizcaya, Lorea Bilbao. Con una punta de velocidad de 4,86 metros por segundo, la bandera con filo de boiro, el premio es para Urdaibai Ávila. de este gran espectáculo, y este año queremos hacer un alto para premiar, para reconocer la labor de uno de estos clubes que cumple 25 años. El remo al mérito deportivo es para Una Sociedad Deportiva Tirán. Venga, un aplauso ya al Bien, y del mérito deportivo pasamos ahora al mérito del trabajo. Este premio es para aquellas personas que trabajan en las categorías inferiores para darnos tranquilidad y saber que tenemos asegurado el futuro de este deporte, igual que lo hacen todos los productores
agricultores de la Euskolabel que trabajan día a día en silencio, nadie se entera, pero son como hormiguitas para conseguir los mejores productos de calidad. Para entregar este premio voy a pedir que suba al escenario el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno vasco, Víctor Pérez. Con un total de 197 canteranos compitiendo a lo largo de la campaña, el remo a la mejor cantera es para Ondarroa Zikautxo. Eta esabaita zertainia, klubaren etorkizunarekin lan egiten dutenetik, taldeen orainarekin lan egiten duten arduradunetara. Aurreko denboratiko entrenatzaile onenaren arrauna, kultura eta hizkuntza politikarako sailburua banatuko du, mesedez zatoz gaurera Bigen Zupiria jauna. Txalo ero bat bera egin parte hartu duten bozketa ondoren, baita ere kontina izan dugu, 3. postua Mikel Arostegirentzat. Eztan dela, 2. Jon Salsamendirentzat, txalo bat bio egintzeko ere, sei puntuaketarik altuena eman da, beraz, ez da marka batala, zelotera, Jon Iriondoren. Hemos entregado ya 4 premios. Esto significa que solo nos quedan 4 más. Estamos en el ecuador de esta entrega de premios y vamos... Ana, atiende las parrillas. A ver, amplilla. Vamos con el premio a la mejor organización de regata y para ello voy a pedir que suba, que nos acompañe aquí al escenario, la concejala de Fomento y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, Ollane Aguirre Goitia. Un fuerte aplauso para ella. Hay que decir que el año pasado tuvimos una temporada muy emocionante con nuevos campos de regateo que nos dejaron regatas muy apasionantes y que esta vez los clubes lo han tenido muy claro y para muestra un dato, y es que la mitad de ellos han dado la máxima puntuación a la organización de regatas que ha resultado ganadora. Remo a la mejor organización es para Club de Remo Ares. Bueno, mila esker eta kirol merezimenduekin amaitzeko pasagetu zen, aurreko denboraldiko patroi onenaren arrauna ematera. Saria banatzeko datorrela estaratuko mesedez, Aixa Banken, izenean, Ana Garrafido, txaloko bat. Joseba Amunarriz, ingo bestenako tira, zuzidea diferentzia.
Bilbon, erakutsiko duen, azalau ipiniko dugu. Mentxe dator, txalo berbatu zebari. Toda la temporada, pase lo que pase. Un premio que otorga uno de nuestros principales patrocinadores, San Miguel, así que voy a pedir que suba al escenario Carlos Cubillo, el director regional de MAU San Miguel. En esta ocasión, San Miguel ha podido valorar, destacar, corrígeme si me equivoco, la fidelidad y la ilusión de una afición que el año pasado volvió a tocar el cielo de la victoria y que hizo resurgir con más fuerza si cabe la marea amarilla. El remo a la mejor afición es para Orion Aviauto. azken aurreko arrauna entregatzeari. Horretarako, mesedez dotorrela geurera, azeteko presidente jauna, txalo bat Borja Rodrigo Nemus. Nos vamos que viene. Con Borja Rodrigo delante. Rafa, te voy a poner un marrón, tienes media hora de gala, dos deberes, susto o muerte. O te pones a remar en la tomatera, o ahora que no me escucha ningún guipuzcoano, o vuelves al atleti, macho, que estamos como justos de calidad y de educación. Pero bueno, me voy a saltar un poco el protocolo. Sabéis que este premio siempre se da a personas o entidades que no tienen que ver tanto con aspectos deportivos, aspectos cualitativos, sino más bien con otros aspectos que tienen que ver con cuestiones emocionales, de valores, de dedicación y de reconocimiento. Y antes de dar ese premio, sí me gustaría hacer, saltando el guión, me voy a saltar el guión para hacer una mención especial pues a una persona que después de tanto tiempo de dedicación y implicación, creo que ya son 75 años los que tiene a sus espaldas, pues es una persona vinculada al mundo del remo. Hablar de remo es hablar de su actividad, de su dedicación, y la del remo yo creo que está vinculado, toda la evolución, la innovación, la mejora que ha tenido el remo está vinculado a él y a su empresa. Si no llega a ser por él, pues probablemente muchas de las evoluciones y las mejoras que ha tenido el mundo del remo, pues no estaríamos hoy disfrutando de ellas. También es verdad que muchos directivos hubiésemos deseado que además de su empresa muchas otras hubiesen existido pues para abaratar costes. Pero bueno, es lo que tiene que apostar y ser el mejor en esto. Y yo creo que es justo reconocer, aunque sea de manera sencilla, con su justa medida, la labor y dedicación al mundo del remo de Juan Luis Ambilibia. Ahora sí, el premio honorífico, este lo vamos a otorgar a un grupo de personas, una labor también en la sombra,
pero no por ello menos importante. Yo creo que es vital para el mundo del remo. Su trabajo también sufrido, físicamente muy duro, y como digo yo siempre en silencio, es fundamental para nuestra actividad. Yo no diría por desgracia, por fortuna no jugamos en un campo de fútbol, ni en una cancha, ni en un campo que está delimitado por rayas, sino que nos damos el mérito deportivo en el agua, y ahí es difícil también componer el campo de regateo. El agua no siempre está plana, y yo creo que la labor que hacen los balizadores es justa de reconocer. Siempre fiables, siempre puntuales y siempre profesionales, equipos que llegan varias horas antes que nosotros, equipos que se quedan horas después que nosotros, y sin duda sin ellos no sería nada posible. Así que por favor, en nombre del equipo de balizadores del ACT, que reúne a equipos, va a parecer un chiste, guipuzcoanos, vizcaínos y gallegos, voy a pedir la presencia para recibir el premio honorífico este año al equipo de balizadores del ACT en la persona de Petro de Cocén y Dubi, la gallego Dubi. Nos quedamos todos, porque como eso nos ha indicado Sandra, orain mesedez goza saria jaso dituzuen guztiak. Todos habéis recibido premios, también los que los habéis entregado. Etorri hona mesedez gora, argazkia egiten dugulako, por favor, todos los premiados y premiadas al escenario, además los eta gero egon gozaren arantxaren kasuan ere mesedez gora. Eskerrik asko. Donostiarra, Rubi Tondarribia, Kaiku Producha, Ondarroa Zikautxa, Orio Bibiauda, San Juan Sumelén, San Pedro, Santurtzi Iberdrola, Irán Pereira, Urdaibai Abian, Ciervena Bahías de Vizcaya. Y en la Liga Euskotren. Aproba Cabo. Lea Artibai. Deusto Tikuni Bilbao. Donostiarra Lagunae. Donostiarra. Hernani Iparra Lloresa Barroteguía. Hondarribia Bertaco y Gomayuac. Ibaika Jamones Ancino, Kaiku Producha, Orio Bibiauda, San Juan Iberdrola y Tolosaldea. Tiempo para emocionarse, tiempo para entrenarse, tiempo para batallar, tiempo para disfrutar, tiempo. La Escola Béliga y la Liga Euskotren sueltan estachas en el 15º aniversario de la creación de la ACT. Que comience una temporada cargada de segundos adrenalina.
aurretik, txapelketa garaiek euren erreplikak jaso beharko dituzte beraz, igo dadila mesedez, horiek entregatzeko, azpiegitura eta garraioko sailburu ordea Antonio Aiz. Mesedez, dira. La réplica que les acredite como tal, pero antes que nada voy a pedir que suba al escenario Ana Carracero en representación de CaixaBank. Un fuerte aplauso para ella. Y ahora sí, que suban los vigentes campeones Urdaibai Avia. Etorkizunaren seguro daukago hemen,